Hola, aquí de nuevo, conectando nuevamente. Ok, gracias Luis. Ahora esperamos por Iván. Ok. Fina. Hola de nuevo. Eso, ahora sí. Bueno, mejor. Ahorita estábamos probando entre nosotros, pero íbamos a comenzar más temprano. O sea que parece que mejor damos inicio formal y comienzo aclarando a los que se están uniendo ahora que nosotros tenemos todos los lunes un encuentro para hablar de tu ruta profesional, así le hemos llamado a este espacio. Y es la invitación con conversación con distintos profesionales para hablar de su profesión y de su ruta. ¿Y por qué esto? Porque podemos, tú y yo podemos estudiar la misma profesión, sin embargo, cada uno de nosotros va a hacer su propia ruta. Entonces, más o menos el esquema aquí es que estas entrevistas ayuden a que los jóvenes se decidan qué quieren estudiar, por qué y para qué. Entonces, pues yo voy a comenzar, Iván. Primero, yo estoy muy contenta de hacerte la entrevista hoy, muy ¿Vale? orgullosa de presentar a mi sobrino, lo que no lo sabían. Y bueno, porque conozco tu trayectoria, tu historia, tu toma de decisiones que te ha llevado a lo que estás haciendo ahora y también porque aquellos jóvenes que han estado conmigo en distintos talleres de diseño a tu futuro no saben de quién se trata y aquellos que sepan, bueno, pues ya van a conocer uno de los casos que yo cito. ¿Y por qué? Bueno, porque es muy interesante que en una familia como la tuya haya médicos y cada médico por alguna razón diferente ha decidido su propia especialidad. Entonces, pues te presento como nombre y la historia y la ruta la vamos a ir conociendo a través de la entrevista, pero estamos hablando hoy con el doctor Iván González, que en este momento está haciendo, como presentábamos ahí, está haciendo su residencia en el departamento de patología, y tú me corriges porque a veces entre tantos nombres, pero estás en San Luis y yo Ujú. quiero que tú me digas eh, qué estás haciendo ahora, o sea, hablando en términos de qué estás estudiando y dónde estás. Ujú. Y luego me definas qué es eso de patología y entonces seguimos conversando. Muchísimas gracias por tenerme aquí, primero que nada. Muy contento de poder estar ayudando e intuir a las otras personas de qué es patología y por qué elegí esa carrera. Ahora mismo estoy haciendo mi especialidad, mi residencia en patología, que es una especialidad que tiene dos ramas, anatomía patológica y patología clínica. Aquí en Estados Unidos se hacen las dos ramas combinadas, que es una duración de 4 años. La especialidad dura 4 años, ya luego de que terminas la escuela de medicina. En otros países se hace solamente anatomía patológica. Y eso puede ser de 3 a 4 años dependiendo el país donde se decida hacer. Pero explícanos bien primero, porque ya a mí cuando yo estaba, dice, hablemos de patología, pero bueno, anatomía patológica, anatomía patología. Primera, Ujú. definición de qué es patología. Una rama de la medicina que se especializa, se distingue por qué. Sí, patología es la especialidad de la medicina que estudia las enfermedades, los tejidos al microscopio. Esa sería la definición básica del concepto. Entonces, mediante el estudio de tejidos al microscopio, el patólogo establece los diagnósticos definitivos de casi todas las enfermedades, sobre todo el cáncer. Todos los diagnósticos finales del cáncer se establecen evaluando ese tejido al microscopio y ya el patólogo decide qué tipo de cáncer es, cómo es, qué tan agresivo es y viceversa, o qué tan bueno sea. Entonces, esa definición, que es la definición que todo el mundo más o menos conoce, es anatomía patológica, que es una de las dos especialidades de patología. La otra patología, que es patología clínica, es el médico de laboratorio. Es el médico que se encarga de manejar el banco de sangre, el laboratorio de molecular, el laboratorio de microbiología, el laboratorio de química. Todos esos laboratorios clínicos
aquí en Estados Unidos es manejado por el patólogo clínico. Y por eso ahora Ok, dices que aunque es una sola especialidad, tiene dos ramas bien definidas que no necesariamente son dependientes una de otra. ok, o sea que yo puedo estudiar patología, y como tú dices, depende de donde yo la estudie, pero me puedo concentrar en una o en la otra, o hay países en los cuales yo termino con las dos. No. Correcto. Aquí yo estoy haciendo las dos, que es una duración de 4 años, pero si yo quisiera, haría solamente patología de laboratorio, que era patología clínica, que serían 3 años. O solamente estudio la patología anatomía patológica, que es solamente ver al microscopio esos tejidos y establecer el diagnóstico. Y sería igual 3 años, si decido hacer una de otra. Ok, entonces hay algo que yo siempre cuando te decía que lo sigo utilizando como ejemplo cuando hablo de que hay varios aspectos que en mi experiencia a través de ustedes entiendo importante considerar cuando van a elegir medicina como profesión. Y una de ellas que llama mucho la atención es que típicamente el que elige medicina es porque le gusta trabajar con gente y sanar a la gente y verla de frente. Cuéntame tú un poquito de el patólogo. ¿Qué? El patólogo es ese tabú opuesto a la medicina. Medicina, todo el mundo piensa que es ver al paciente, tratar al enfermo directamente. Patología es todo lo contrario. Yo no veo pacientes. Yo tengo que no veo pacientes de que estaba en medicina como estudiante. El patólogo, en lugar de tener contacto directo con el paciente, dando consultas, indicando medicamentos, nosotros estábamos detrás de bastidores, por así decirlo, como el radiólogo, donde simple y llanamente estudiamos esos tejidos para establecer diagnóstico y nuestra comunicación es directamente con el médico en lugar del paciente. Entonces, en lugar de yo hablar con un paciente para decirle que tiene el diagnóstico X, yo hablo directamente con el médico y le explico el diagnóstico de su paciente, cómo llegué a ese diagnóstico y cuáles implicaciones tiene para su paciente. Entonces es otro rol totalmente distinto que a mí en lo personal me gusta más. Yo no soy una persona súper sociable y para mí yo no quería estudiar medicina para ver pacientes directamente o estar directamente en la consulta viendo pacientes. A mí me gusta más estar tranquilo, hacer mi trabajo en mi escritorio, dentro de mis cuatro paredes y hablar directamente con el doctor si tengo que hacer cualquier comunicación. Y con los tejidos y los órganos, tú hablas con ellos cuando estás estudiando, ¿no? Yo pienso en la mente así que hablo con ellos, pero trato de no decirlo en voz alta. Pero son conversaciones interesantes. Bueno, cuando yo hacía tu presentación en Instagram, hablaba de precisamente de cómo te gusta la investigación y yo Ujú. quisiera que tú nos hables de esas investigaciones que tú has hecho, cuáles son las motivaciones que tú tienes, qué te llama la atención dentro de la patología, o sea, de lo que estás haciendo ahora. Sí, la patología, como nosotros estudiamos los tejidos, tenemos una oportunidad increíble de poder clasificar y poder caracterizar mejor todas las enfermedades, sobre todo en patología neoplástica, los cánceres. Por ejemplo, a mí ahora mismo me ha interesado mucho la patología gastrointestinal y donde me he desarrollado haciendo estudios en cáncer de colon, en cáncer de páncreas. Y simplemente como tenemos los tejidos humanos, yo puedo verlo al microscopio y decir, oh, la presencia de una célula X versus la célula Y se relaciona con un mejor pronóstico, una mejor resistencia al tratamiento. Y mediante ese estudio del tejido podemos ayudar mejor a los clínicos a cómo tratar mejor a sus pacientes y qué medida de tratamiento, qué medida de cirugía ayuda mejor a sus pacientes. Entonces, esa oportunidad que tenemos los patólogos es única, donde tenemos acceso a todo y así mismo tenemos acceso a todas las especialidades, a todos los tejidos de todo el cuerpo y no estamos encasillados a ver solamente el corazón, solamente el pulmón, solamente el hígado y así sucesivamente. Pero precisamente cuando tú dices, y porque sé, y ahí vamos a hablar de tu ruta, ruta que tú estás creando, de que te llama la atención lo de gastrointestinal, o sea, dentro de la patología tú puedes especializarte en un órgano o sea, ¿en qué consiste esa especialización? Sí, si haces anatomía patológica, te puede hacer una subespecialidad en un sistema específico.
En mi caso, a mí me gusta la patología gastrointestinal y he decidido hacer una subespecialidad solamente en ese sistema que dura un año. Y en ese año uno busca tener más experiencia y hacerse, por así decirlo, un experto dentro de ese sistema, en lugar de tener simplemente el conocimiento general que todo patólogo tendría. Y a propósito de tu ruta, o sea, estás en patología anatómica, vas a hacer la gastrointestinal, que es una especialidad de un año. ¿A Ajá. dónde la vas a hacer? Eso la haré en la Universidad de Yale. Y terminado eso, porque yo lo sé y por eso hago la pregunta, ¿hacia dónde sigues? Sí, luego de hacer patología gastrointestinal, voy a hacer patología pediátrica y eso lo voy a hacer en el Hospital de Pediatría de la Universidad de Filadelfia, que es el Children's Hospital of Philadelphia. Ok, y eso quiere decir que cuando tú termines esa ruta, tú te vas a concentrar entonces en trabajar con un área de niños. Sí, no, yo quiero trabajar en patología gastrointestinal tanto de adultos como de niños y lo que más me apasiona y más me gusta es la patología del hígado. En mi mente, en un futuro, yo quisiera enfocarme solamente en patología del hígado, tanto en pediátrico como en adulto. Ok, entonces yo ahora, o sea, ya yo creo que aquí el que nos está siguiendo puede hacer cualquier pregunta, pero está bastante claro en qué consiste la patología y la ruta que tú estás creando. Ujú. Yo tengo una siguiente pregunta. Con esa, ya dentro de lo que es patología, independientemente de la especialidad, ¿qué entiendes tú que es el talento, la habilidad más importante? Como bien, y aquí nos salimos, ¿no? Es el médico tradicional, que es el social y que le gusta trabajar con la gente y sanar a la gente así como en el día a día. Entonces, ¿a ti te gusta la investigación, el tener la capacidad de estar sentado solo analizando? Háblame de eso, que son las capacidades, cualidades que tú entiendes indispensables para ser un buen patólogo, en Sí, base a tu experiencia. de la primera habilidad de ser, es tener una mente analítica. Hay que saber analizar todo, que el patólogo siempre haciendo rompecabezas, por así decirlo. O sea, tiene que tener una mente analítica de poder analizar todos los hallazgos que estoy viendo en ese tejido para poder establecer un diagnóstico. La otra habilidad es tener una destreza visual. Como estamos todo el tiempo al microscopio, tiene que tener esa destreza de poder identificar cuáles son esos hallazgos, esas células importantes que me ayudan a llegar a un diagnóstico. Luego está la organización. Es súper importante ser organizado. Bueno, eso aplica para todas las profesiones, pero en patología yo creo que es un poquito más importante aún, que si no estamos organizados nos podemos perder en llegar al diagnóstico que es erróneo. Otras habilidades sería analítico, organizacional, visual. mm, Estoy en blanco ahora. Bueno, Pero, yo te ayudo porque yo quiero que tú me hables, o sea, la parte de la investigación implica lectura, implica lo que tú dices, analítico, sí, pero se requiere habilidades como de análisis estadístico, porque yo te escucho y comienzo a ver probabilidades estadísticas, no sé si por mi mente ingenieril. sí. Yo he aprendido por mi cuenta a aprender a hacer análisis estadístico y me he bajado mi programa y yo he ido aprendiendo yo solo a cómo hacer esa prueba de estadística, probabilidades, cuáles son las mejores pruebas, dependiendo de la pregunta de investigación que yo tengo. La hipótesis. Está claro, hay otra vertiente que es que uno simplemente busca un estadístico y le paga o le ayuda a que seamos coautores. Yo prefiero aprender yo mismo, porque yo creo que es importante uno tener el conocimiento de cómo interpretar sus resultados y cómo llegar a las conclusiones de que uno llega, en lugar de que simplemente otra persona lo haga por ti y tú asumas eso como una ley. Yo soy muy crítico en mis resultados, yo un poquito obsesivo compulsivo, reviso todo, lo reviso 2 y 3 veces y hago yo mismo mis análisis para asegurarme de que todo esté bien y correcto. Bueno, realmente cuando uno estudia estadística, porque en el caso de mi profesión tuvimos tres estadísticas, y uno llega cuando uno profundiza, dice, cualquiera que sabe estadística y sabe manejarte los datos te puede presentar cualquier cosa. Y si tú no sabes de cómo yo llegué ahí, yo los mismos datos te los manejo para presentar una cosa con más predominancia que la otra.
lo cual valido la importancia de que tú por lo menos entiendas el proceso. Después que tú lo conozcas, eventualmente quizás lo puedes contratar. Pero, o sea, en términos de lo que estamos hablando, no es una habilidad indispensable, pero a ti te garantiza que tú te sientas seguro de la calidad de lo que tú estás haciendo. Y claro, eso es porque yo decidí dentro de la patología hacer una profesión más académica en investigación, en tratar de publicar y tratar de avanzar el campo. Pero hay mucho. Tratar no, vamos, has publicado, cuéntame por lo menos las últimas publicaciones, ¿de qué te tratan? La última fue de cáncer de páncreas, donde identificamos el páncreas ahora mismo se le da tratamiento neoadyuvante. Eso quiere decir que le dan quimioterapia antes de sacar el páncreas, antes de hacer la cirugía. Entonces nosotros determinamos que hay un hallazgo morfológico al microscopio que es característico en los pacientes que no responden al tratamiento. Esa fue la última publicación que hice. Tengo otros Ok. trabajos mismos que están en revisión y ojalá sean publicados en 1 o 2 meses online. Bueno, los que están ahí, que te sigan para que estén atentos a lo que les interesa la medicina. Ahora vamos a hablar ya hemos hablado de lo que es la profesión que elegiste, de la ruta que tú estás creando y yo quiero hablar ahora de Iván en dos aspectos. Una primera, ¿cuándo tú supiste que lo tuyo era medicina y era patología? ¿Cómo llegaste ahí? Sí, yo supe medicina desde muy temprana edad. Mi papá siendo médico, siempre crecimos en un hogar lleno de medicina. Pero entonces yo empecé a trabajar en el laboratorio de patología de Contreras Robledo cuando yo tenía 13 años. Fue un trabajo de verano. Entonces en ese trabajo de verano yo empecé a trabajar como un mensajero. Y la verdad que me encantó el proceso, me encantó el laboratorio. Y fue, por así decirlo, un amor a primera vista en esa profesión. Ya luego, se fue el verano, cuando tenía 13 años, yo seguí yendo todos los veranos y a medida de que yo iba creciendo, madurando, mis responsabilidades en el laboratorio fueron aumentando. Y ya luego, cuando yo entré a medicina con la visión clara de ser patólogo, que es algo raro de hoy, porque patología es una especialidad que no es muy conocida y no es muy querida por las personas. Quizá 1 o 2 personas por promoción hace patología. Y Si no es la típica que la gente anda pensando en ser patólogo. Pero en mi caso, yo estudié medicina para ser patólogo y fue clara mi objetivo de ser patología. Y ya luego fui trabajando durante la carrera estudiando medicina. Yo seguía yendo al laboratorio y seguía ganando experiencia en patología. Y luego, pero quería tener más experiencia y prepararme mejor para mi especialidad, entré al programa de asistente de profesor de áreas morfológicas en la Pucamaima. Y ya luego de que fui monitor, seguí aumentando mi conocimiento en histología, anatomía, que eran conocimientos que yo en ese momento entendía que eran súper importantes para yo triunfar en mi vida profesional como patólogo. Mira, yo te voy a hacer una pregunta ahora, porque es el que está siguiendo, si se hace consciente y sabe el reto que es estudiar medicina y que tengas la oportunidad de estar estudiando la especialidad que desde niño pensaste, no es fácil. Entonces, yo quiero aprovechar esto porque para mí es un claro y vivo ejemplo de que cuando uno quiere algo y se planifica y se enfoca para lograrlo, se puede. Eh, Puedo dar testimonio observando de lado el, el enfoque, disciplina que te ha caracterizado y si ustedes están siguiendo, o sea, tú has hablado de que desde niño cada verano ibas al laboratorio. Pero no solo eso, sino que elegiste dentro de lo que estabas haciendo en la universidad estar en esas clases, en esas prácticas, digamos, que te ayudaban a mejorar tu preparación. Pero no solo eso, o sea, ¿qué tú dirías que es lo que garantizó? Y yo te estoy haciendo la pregunta, tú sabes por qué, y el que sabe de medicina sabe por qué yo la estoy haciendo. ¿Qué tú entiendes que fue la garantía de que tú dijiste que ibas a estudiar patología y tú estás en Estados Unidos estudiando patología y entraste en patología? ¿Qué lo Y garantiza? estás, sí, ¿qué hiciste tú? ¿Qué tú entiendes que fueron tu clave de éxito para tú estar donde tú querías estar? Eh, el primer logro fue, uno, ser asistente de profesor, ser monitor de la universidad.
Luego yo me gradué con honores, que eso ayuda luego cuando uno aplica, ya que cuando uno aplica afuera ven tu currículum, por así decirlo. Lo otro que me ayudó fue, yo, algunas personas lo sabrán, otras no, yo me tranqué un año y medio a estudiar. Yo me gradué de medicina junio 2013 y ya en julio yo me tranqué y estudiaba en mi casa, en mi cuarto de 8 de la mañana a 6 7 de la noche, todo el tiempo. Solamente me paraba a comer, que mi mamá me iba a mi cuarto y me decía la comida está lista. Yo iba a comer y seguía estudiando, lo mismo para la cena. Y yo hice eso, año y medio estudiando para pasar todos mis exámenes americanos, que son 4 exámenes que se toman para poder entrar aquí a la residencia. Y ya luego de que pasé todos mis exámenes y apliqué, tuve suerte y entré. Fue una suerte trabajada, pero igual, yo un poco de suerte también en todo lo que hacemos. Suerte dicen que es preparación y oportunidad. Si la oportunidad llega y no estás preparado, nada pasa. Entonces, si tú quieres llamarle suerte, dejémoslo así. Pero para mí eso no es suerte, eso es preparación. Tú decidiste vivir una cuarentena por propia decisión de año y medio, o sea que vivir no te hace nada, pero la viviste con un propósito y un para qué. Tú tenías una razón y yo no quiero dejar pasar eso de largo por dos razones. Primero, porque es un mérito, o sea que tú estás donde estás porque tú lo decidiste. Dedicación, como dice Odil. Enfoque, o sea, enfoque, disciplina, dedicación, planificación. Y esas son habilidades, digamos, compromisos que es importante compartirlos a otros que se preguntan por qué yo no estoy donde yo quiero estar. ¿Por qué él sí pudo y yo no? Ah, bueno, ¿cuál lo tuyo? Entonces, yo creo que esto es una experiencia que es importante compartirla y eso no es ni caer en la humildad ni caer en otro. Tú quieres enseñar a otro a que se inspiren en que se puede, pues muestra tu resultado y ahí está la clave. No es suerte, es una Sí, combinación de factores. fue muy difícil. Yo lo veo atrás y ya lo veo como, wow, hace mucho de eso, no sé, 4 años, 5 años de eso. Y yo me planteo, wow, fue muy difícil. Y sí, yo estaba en claro que todo lo que yo quería y la única manera de lograrlo era hacer eso, trancar, estudiar, cero salidera y nada. Y yo Bueno, estoy aquí. ajá, tuviste, o sea, ¿cómo se dice? En la disposición para pagar el precio, exacto. Es un ejemplo, Zaire, es un orgullo dominicano. Voy leyendo, y eso es un mensaje para ti, lo cual me hace sentir muy orgullosa como tía, porque no. Pero también yo creo que es que los jóvenes necesitan saber que sí se puede y que hay ejemplos cercanos y que no tienen que estar lejos y que se puede. ¿A dónde tú quieres llegar? Tú lo decides, pero tú decides y pones lo que te toca. Y yo creo que eso es lo que yo quiero que te quede, que es reconocerte a ti, te lo he dicho, pero ahora en público, porque debe de servir de ejemplos a otros. O sea, la ruta que tú tienes ahora, para el que quiere estudiar medicina y nos está oyendo o nos vaya a ver en el video mientras esté disponible, la tienes ya, tú sabes dónde estás, sabes dónde vas el próximo año, incluso ya sabes a dónde vas en el que sigue. Eso no es casualidad. Sí, sí, Entonces, difícil, hay que reconocer, estudiar muchísimo el proceso. estudiar muchísimo, es fajarse y es aprovechar. Durante ese tiempo de estudio no tenía novia. Yo no sé, Iván, si tú le quieres responder. Eso es tuyo. Pero yo, es difícil. Ahora, es una realidad. En el primer objetivo, que era ese, ya luego no preocupamos a nosotros. Exacto, es un ejercicio de vida, de tú decir qué Sí, yo quiero ahora y qué quiero después. Y sobre todo, eso implica visión de corto, mediano y largo plazo. correcto, sí. Entonces, ves que todo esto es una experiencia valiosísima para compartir a otros. Eh, Y yo todavía no, tengo hoy, que hoy yo tengo objetivos corto, mediano y largo plazo que lo tengo en mi mente y yo los escribo. Yo soy una persona que me gusta tener todo escrito y yo tengo organizado cuáles son esas metas para este mes, para este año, dentro de los 5 años y luego dentro de esos 10 años donde yo me visualizo y quisiera llegar. mi respeto, porque yo lo digo, pero a veces me cuesta. Digo que eso es valioso, que esto es importante,
porque hay que tener la mente positiva, pero hay que saber para dónde se va, para no perderse y distraerse en el camino. Ujú. Bueno, yo no sé si ya yo te hice las preguntas que yo creo que sirven para que otros se inspiren y sepan por qué llegaste donde estás y cómo se puede avanzar en una ruta de medicina, y que sí es posible. Eh, pero no sé qué te gustaría decir al joven que pueda estar interesado en elegir medicina, o sea, patología, ¿qué tú le motivarías de por qué? Y otra cosa es, fíjate que antes de hacerte esa última pregunta, porque estamos todos viviendo una etapa de aislamiento, cuarentena, cada uno en el país que estás o lo que sea. Y yo te dije que no te iba a hablar de eso, pero hay que hablarlo. Estamos en cuarentena y el patólogo, Sí. tú estás concentrado en una cosa, pero ¿qué hace el patólogo en medio de todo esto? Sí, bueno, eso es una buena pregunta, porque la patología, al principio yo mencioné que existe el patólogo clínico. Entonces, Ujú. ahora con toda esta nueva enfermedad, con el COVID-19, el patólogo es el que se ha encargado de desarrollar toda esa prueba de laboratorio que usamos para hacer el diagnóstico. Por lo menos en Estados Unidos, donde existe esa patología clínica. O sea, el patólogo clínico aquí en Estados Unidos, aquí en mi hospital, se ha destacado por desarrollar esa prueba molecular, esa prueba de anticuerpos que necesitamos para poder hacer esos diagnósticos correctos. Entonces, aunque no estamos directamente viendo a los pacientes, sí son una pieza clave en la pandemia para poder hacer todos esos diagnósticos. Bueno, porque el que está al frente viendo el paciente está atendiendo lo que está pasando ahora, pero para poder crear una solución, una respuesta y poder entender lo que está pasando, se necesita esos estudios clínicos que es el patólogo, ¿correcto? Sí, correcto, sí. Entonces, bueno, yo estoy hablando, vamos a aclarar también que dado la especialidad en lo que tú estás, por eso yo tengo la oportunidad de que tú en este momento tengas el tiempo de hablar conmigo. Mm. Pero efectivamente el patólogo es el que tiene que estar estudiando esos casos para ayudarnos como población a encontrar respuestas. Pero siguen otras enfermedades que Sí. demandan de esa atención. Entonces, bueno, pues ya como cierre y cualquier mensaje que quieras dar a tu público que está ahí, entonces, pues te lo dejo como en dos. Una, cualquier mensaje que le quieras dar al joven que puede estar pensando en medicina y o patología en este momento, que tú le dirías que tome en cuenta. Y un último mensaje que le quieras dar pensando en los jóvenes que están considerando la medicina y la patología como una de sus opciones de vida. Sí, claro. Estudiar medicina es una profesión bellísima, no solo porque estamos ayudando a esos enfermos, pero también estamos contribuyendo, por así decirlo, a la sociedad mediante la ayuda a esos enfermos, creando mejores pruebas, mejor tratamiento para todos esos pacientes. Y dentro de la medicina, la patología, para mí, es la mejor especialidad de la medicina, porque uno, en lugar de concentrarnos en un solo sistema, en un solo área del cuerpo, estudiamos toda la medicina de todo el cuerpo y estudiamos la verdad absoluta. Como nosotros decimos nosotros mismos, nosotros somos el diagnóstico por estándar de casi todas las enfermedades, sobre todo en los cánceres. Entonces, en mi opinión, a mí como me gusta tanto tener esa verdad absoluta y descifrar qué es lo que está pasando, la patología es la mejor especialidad en esa definición, en ese ámbito. Exhortar, literal, es la mejor especialidad, va a Uy, se me tener la frizó a mí. oportunidad de ver todas las y recomendarles que la clave para poder triunfar cualquier objetivo, que trazarse esas metas que quieren lograr y crear un plan. Y ese plan, ya sea visualizarlo en su mente o escribirlo, de cómo quieren lograr ese objetivo. Pero simplemente ir como loco haciendo cosas por hacerla, para tratar de llegar a ese objetivo, eso no funciona. Tenemos que nuestras energías ponerlas en cosas que realmente van a ayudarnos a lograr a ese punto que queremos llegar. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo más.
Hello. Ah, no. Bueno, se le fue el audio a Rosario. Si tienen alguna pregunta, la pueden poner por ahí, por el chat y con gusto respondemos.